Bueno, todavía no sé bien cuál título colocarle a este video, porque analizando un poco y escuchando un poco las noticias como a Tomás Mochiati, estaba reflexionando sobre las autoridades del gobierno. No sé cómo catalogarlo, estoy un poco confundido. A lo mejor ustedes pueden también en sus comentarios pueden decirme qué piensan al respecto, porque un presidente que desaparece cuando hay incendios, un presidente que desaparece cuando hay cualquier tipo de catástrofe, se va al Polo Sur, a la Antártica, cuando hay problemas muy graves en el país, y así otras veces que ha viajado cuando han habido muchos problemas. Yo pienso, el presidente en realidad y los ministros, porque todos actúan igual. Pienso yo, tal vez realmente no tienen capacidad para gobernar porque no tienen experiencia. Aparte de no tener experiencia, es la parte psicológica. Esa es la parte de lo que estaba analizando un poco yo, la parte psicológica de quienes nos gobiernan. Porque la misma persona que está en el gobierno es el que estuvo antes en las calles, avivando la violencia, avivando a la primera línea. Entonces eso es lo que nosotros como chilenos, nosotros como ciudadanos, debemos analizar y reflexionar sobre eso, sobre a quién le damos el voto. Entonces, por eso es que yo estaba dudando un poco, pensando qué título le pongo a este video, y pensé un poco en ese. ¿Somos realmente los chilenos adolescentes en cuerpos de viejo? Entonces, esa reflexión es porque la gente adulta de más de 30 años, 40, 50, se comporta realmente, en general, no digo que todos, por supuesto, pero en general el chileno no reacciona como debería reaccionar, tal vez porque el mismo sistema nos tiene así, y de hecho es así en todo el mundo, en todo caso, pero en Chile se ve demasiado marcado. Aunque este es un problema, digamos, mundial, esto en todo el mundo está pasando esto. El sistema que nos controla está actuando de una forma que nos obliga un poco, con muchas cosas que han pasado. Por ejemplo, lo que pasó con la pandemia, en donde nos obligaron a estar encerrados, en donde no nos dejaran circular, en donde nos coartaron nuestras libertades, y eso fue muy, muy grave. Entonces eso fue un poco para tomar un poco el pulso a la humanidad, a la gente. Fue tomar el pulso, la reacción de la gente. Ellos estaban haciendo un experimento en realidad, y se dieron cuenta que las personas, con el miedo, cedemos nuestra libertad. Claro que ese es otro tema, pero igual influye, porque si somos los adultos de este país, las personas que debiéramos llevar la rienda de este país, somos, en general somos como adolescentes en cuerpo de viejo, como adolescentes en envase viejo, realmente, porque no tomamos como actitudes infantiles. ¿Cuándo tomamos esas actitudes infantiles? Cuando obedecemos, cuando creemos que existe el derecho a autoridad. El derecho a autoridad es muy peligroso, porque una persona, por solo tener autoridad de un puesto importante en el gobierno, por ejemplo, no tiene por qué tener la razón y coartarle la libertad a las personas. El derecho de autoridad. Nadie tiene autoridad por derecho. Nadie tiene autoridad porque sea un derecho de tener autoridad y así lo demás tener que ciegamente obedecer. Nosotros tenemos que ver cuál es la verdad
la única autoridad es la verdad. Pero en realidad ese es otro tema. El tema de ser adolescente en cuerpo de viejo. Estamos hablando de personas de más de 25, más de 30 años. Se supone que ya somos adultos y tenemos ya una responsabilidad, tenemos algún trabajo, tenemos una familia, hemos tenido un trabajo, tenemos responsabilidades. Pero lo que pasa es que muchas personas del gobierno, en este caso yo estoy hablando desde el punto de vista de la responsabilidad también nosotros como votantes, de qué autoridades elegimos. No es culpa de las personas que están en el gobierno, no estoy culpando ni a Boric, ni a todos los demás amigos del Frente Amplio que están gobernando ahora y que en su momento estaban en las calles apoyando la primera línea, apoyando toda esa insurrección, toda esa, como le llaman ellos, esas revueltas, que en realidad fueron más que revueltas, en realidad fueron, más de 2.000 personas perdieron el trabajo en pymes, se destruyeron, todos sabemos todo lo que se destruyó, pero bueno, nosotros somos responsables de quienes elegimos como gobernantes. Por eso digo yo que parece que la gente en general, nosotros somos un poco adolescentes de un cuerpo de niño porque no tomamos conciencia todavía de quiénes son y cómo deben ser las personas que van a dirigir el país. Un ejemplo, hay un ejemplo, el presidente Boric nombró a un amigo que se llama Nicolás Grau como ministro de Economía, el mismo que en el tiempo del estallido social o el estallido delincuencial gritaba o escribía en sus redes sociales: "Pacos asesinos, el pueblo tiene derecho a odiarlos". Entonces, ese es el ministro actual de Economía. Por eso digo yo, ¿dónde caímos? ¿Dónde estuvo mal? ¿Qué elegimos? ¿Qué hicimos mal? Elegimos mal, parece, al votar por ciertas personas que pensábamos, todo el mundo pensaba, bueno, yo no, porque yo no voté por ellos, no voté por Boric, ni por ninguno que estaba en ese momento, no me llenaban realmente ninguno de los dos bandos. Pero, bueno, ganó Boric y la gente pensaba que, ellos también daban a entender de que iban a ser no corruptibles, que venían a limpiar la política de los viejos antiguos, añejos y ladrones, que resultó que estos salieron más vivos y peores que los anteriores, porque inventaron formas más inteligentes o más rebuscadas también para robar, como las fundaciones. Pero bueno, eso es otro punto. Bueno, sí, así es otra cosa, pero volviendo a lo anterior, los cargos elegidos por Boric, los amigos de él, por ejemplo, la ministra Antonia Orellana, que es la ministra de la Mujer, que escribió en octubre del 2019 Pacos asesinos, escribió Pacos, un garabato que no voy a decir, criminales y asesinos. Entonces, las mismas personas que asusaron la violencia, que no pusieron paños fríos cuando más Chile lo necesitaba, Chile necesitaba estar en tranquilidad por ese ataque que se produjo en todo Chile, no solamente en Santiago, ojo con eso. Estas personas, estos dirigentes estudiantiles, estos dirigentes jóvenes de nuevos partidos políticos que estaban recién emergiendo, que entre comillas, uno de ellos, les digo al tiro, fue financiado por George Soros. Averigüen quién fue o quién es George Soros. Eso es punto aparte. Bueno, eso es lo que decía la ministra, la que ahora es ministra de la Mujer, la misma que demoró mucho en decir algo cuando se produjo el crimen, cuando se produjo el ataque, que todos sabemos, del ministro Monsalve a una compañera de labores que estaba bajo su mando, el abuso sexual que cometió.
en ese tiempo, en esos días, se demoró mucho en defender a la mujer. La ministra de la Mujer no cumplía rápidamente con su labor, que es apoyar a la víctima, como siempre lo ha dicho, pero parece que pesa más en la ideología, ¿no? Pesa más, un poco más en estos casos, más que las convicciones están por ese lado, no por hacer el trabajo que se supone que se va a hacer. Por eso digo yo que toda esta gente que fue elegida, toda hace como que está realizando una labor, tienen como un cargo, están ocupando un cargo, no están haciendo realmente las labores, sino que están aparentando realizar una labor pública, y al final todo es palabras, porque las palabras realmente son las que la gente escucha, la gente cree, pero de las acciones la gente no se da cuenta y sigue votando por estas personas. Mucha gente sigue apoyándolos. Ahí yo vuelvo a decir que somos adolescentes en cuerpo de viejo, adolescentes en envase viejo, porque nos estamos dando cuenta de la forma en que están gobernándonos en este país. Así es, pasando a lo que estábamos hablando, en ese tiempo, el tiempo del estallido social, Constanza Martínez, la actual presidenta del Frente Amplio, gritaba en esos tiempos. Bueno, digo gritaba porque es un dicho decir gritaba, porque lo decían las redes sociales, pero es lo mismo, como estar protestando y apoyando todo lo que en ese momento ocurría, que ese fuera el estallido social. Y en medio de todo eso, ella también escribía y decía, si quiero prenderle fuego a algo, que sea a la Iglesia y a la Constitución de Pinochet. ¿Se dan cuenta? Ese es el ejemplo que escuchaba de las autoridades, la gente, los jóvenes, muchos jóvenes idealistas, muchos jóvenes adoctrinados en las universidades, en los institutos, en los liceos. Si un niño, un chiquillo, un joven que está siendo adoctrinado, que está diciendo que la izquierda siempre lucha por el pueblo y que hay que ir en contra del capitalismo y todo lo demás, y toda esa basura, entonces un joven se va a sentir con el derecho, más si lo hizo una ministra o una presidenta de un partido político importante que es del gobierno, que dice que hay que quemar una iglesia y quemar la Constitución de Pinochet. O sea, quemar una iglesia, ¿de qué estamos hablando? Acordémonos que en ese tiempo, el tiempo del estallido social, la cantidad de, no sé si estoy bien en lo correcto, si alguien del chat me puede corregir, pero algo cerca de entre 300 y 400 iglesias y templos y centros religiosos fueron quemados a lo largo del país. No sé si son 300 o 400, para algo así. Fueron quemadas. Una bien emblemática que fue aquí en Santiago, la iglesia de los Carabineros, que fue impactante cómo la quemaron y cómo se destrozó esa iglesia, que era como una reliquia de Carabineros, era un símbolo de ese lugar donde estaba emplazada esa iglesia. Y así como ella, muchas personas más abiertamente hablaban sobre lo que estaba pasando en ese momento. Así como Constanza Martínez, así como ella, otras más, como Carol Cariola, como la ministra vocera del gobierno, ¿cómo se llama? La ministra Vallejos, Camila Vallejos, decían, y todos, las feministas y todo el mundo en ese tiempo cantaban a coro una canción que realmente me da lástima y me da mucha pena por las personas a la que se referían, porque son las personas mucho más íntegras que las mismas que las estaban o están criticando, que son las carabineras, que cuando decían puta, maraca, pero nunca paca. Putas, maracas, pero nunca paca. Eso decían a coro, por las
personas que trabajan por la seguridad de ellas mismas en las calles, arriesgando sus vidas. Fue los mismos días en que fueron quemadas con unas bombas Molotov. Todo el mundo vio esas imágenes, cómo atacaban a las patrullas de carabineros, como hordas de monos, hordas de orcos armados con palos, con Molotov, quemando patrullas, destruyendo muchos vehículos de carabineros. Y ahora dicen que aportaron mucho con carabineros porque han gastado muchos millones de dólares en reponerles implementos de trabajo como camionetas y furgones a carabineros. Ellos dicen que están haciendo eso porque quieren que tenga una buena labor carabineros cuando ellos mismos destruyeron esa flota que tenía carabineros y destruyeron también la salud y la vida carrera de muchos de ellos. Más de 4.500 carabineros fueron mutilados, quemados, cortados con cuchillo, agredidos en la cabeza con ladrillos, con ácidos, les tiraban ácidos y bombas Molotov. Eso está en el registro de Carabineros de Chile, en la estadística de cuántos fueron heridos. Fueron 4.500. De ahí que Carabineros nunca más repuso las plazas de Carabineros han sido súper bajas, falta mucho, hay un déficit de Carabineros desde esas fechas. Muchos ya heridos y muchos otros con problemas psicológicos y otros con problemas mentales, realmente bastante dañados emocionalmente por lo que pasó. ¿Sí? Ellos trabajaban 12 horas seguidas, a veces 24 horas, y gracias a ellos se mantuvo la democracia en este país, se mantuvo el Estado de Derecho. Bueno, desde esas fechas con todo eso que pasó en el tiempo del estallido social hasta el día de hoy, Chile no se ha podido recuperar totalmente de todas esas pérdidas materiales y sobre todo de vidas humanas, sobre todo de carabineros y gente inocente. Entonces, hay muchas cosas que empezaron a funcionar mal. Hasta el día de hoy no se puede recuperar, por ejemplo, la flota de carabineros. O sea, el personal activo de carabineros siempre estamos en déficit de un 40% aproximadamente. Cuando más está aumentando todavía la delincuencia, sobre todo la delincuencia extranjera, que ha aumentado, pero en porcentajes altísimos, la delincuencia que ya existía en Chile. Las cárceles de Chile, más de un 30 o un 40% están siendo, por lo menos un 40%, algo así, cerca del 40 o el 50% están siendo ocupadas por extranjeros. Hasta el día de hoy, bueno, nos han pasado tantas cosas, y sí, hay cosas que siguen funcionando mal. Por ejemplo, se sigue manteniendo entre un 30 o un 40% de evasión en el metro. Y justamente hablando de eso, el presidente Boric nombró en el directorio del metro a un frente amplista. Nombró el presidente Boric como una de las personas que están a cargo del funcionamiento del metro. En el directorio, nada menos, en el directorio mismo del metro, que se llama Nicolás Valenzuela. Sí, que decía Nicolás Valenzuela, que decía: evadir, no pagar, otra forma de luchar. Esos son los gritos, los gritos de guerra que esta gente, que ahora están en puestos muy importantes del Estado. Entonces, por eso me preguntaba y les pregunto a ustedes: ¿somos los chilenos entonces personas que parecemos viejos pero somos adolescentes en nuestro actuar, en nuestro pensar? ¿Cómo permitimos que personas de este tipo lleguen a ocupar altos cargos como los que ocupan? Esa es mi pregunta. Porque usted, cuando sube un avión, exige que el piloto sea un excelente piloto de avión. Cuando usted va a un restaurante, exige que la comida esté pero excelente y sea de primera calidad, porque usted está pagando por ese plato de comida. Cuando usted, cuando usted va en una micro, en un bus,
o va a la playa, qué sé yo, en un vehículo, siempre exige que la persona que lo está llevando sea una persona que tenga mucha experiencia en lo que está haciendo, porque estamos hablando de responsabilidad con otras personas, la seguridad de otras personas. Entonces, ¿por qué no hacemos lo mismo con un presidente de República? ¿Por qué dejamos que llegue al poder una persona sin experiencia laboral, sin tener siquiera un día de trabajo, que no sabe lo que es tener una familia, que no sabe lo que es hacerse la cama, y etcétera, etcétera? Entonces, eso no sé si es culpa de esa persona o las personas que están en el poder gubernamental, o es culpa de nosotros que lo permitimos, o es algo compartido. Bueno, quiero su opinión ahí, su opinión al respecto. Sería muy, muy, muy valioso leer sus opiniones. Bueno, eso quería decirle, un poco largo el video, disculpen, pero tenía ganas de hacer un recuento de lo que, un pequeño y bien somero recuento de lo que ha sido este tiempo transcurrido con este gobierno, ya que llegamos al último año. Ya empezamos en marzo, muy pronto, ya el verdadero año nuevo, el verdadero año que recién comienza. En marzo, porque estamos todo el mundo en vacaciones, todavía no empezamos a funcionar al 100%, así que falta muy poco para que este país entre en el último año de gobierno. Ya estamos en el último año de gobierno 2025 de Boric y su legado. Vamos a ver qué legado deja Boric. Hasta el momento yo sé que llevamos algo así como 3 millones de personas en lista de espera, de que han muerto hasta el momento algo así como entre 30 y 40 mil personas esperando una atención. Bueno, esas son unas estadísticas que manejo sacadas de la radio televisión y de internet Bio, la radio, con el señor Mochati. Esa es la fuente de todo lo que he estado yo informando. Mis fuentes es bien fidedigna y es una de las fuentes noticiosas, es la fuente noticiosa más vista, más escuchada de Chile. Récord de audiencia y visibilidad en Chile la tiene la radio televisión Bio la radio y Bio internet, con Nicolás Mochati. Eso es, pues. Con Tomás Mochati, me dijeron acá. Gracias por corregirme. Tomás Mochati, muy, muy buen periodista, realmente va al callo, no como otros muchos periodistas que se deben más a su ideología que a la verdad. Como una vez lo dijo en una oratoria en una universidad, no me acuerdo cuál fue. A ver si ustedes en el chat aquí, si ustedes me pueden decir también si se acuerdan, yo no tengo muy, muy claro. El presidente Allende, no sé si fue en la campaña o una vez que obtuvo el poder de ser presidente, dirigiéndose a los estudiantes en una universidad, le decía que ellos tenían que deberse primero al partido, primero a su ideología y luego a lo que es la profesión. Que la profesión tenía que servir, ojo con esto, que la profesión de periodista tenía que... Ay, este pelo me tiene un poco... A ver, ahí sí, ahí, ya. Decía que la profesión de periodista tenía que estar al servicio del partido o de la ideología de izquierda, en este caso. Tenían que no decir la verdad, sino que decir lo que al partido, lo que al conglomerado político de ellos, de la izquierda, digamos, totalitaria, le importaba, le interesaba. Los intereses de ellos tenían que velarse y no de la verdad noticiosa. Bueno,
Yo no tengo muy claro qué fecha fue que dijo eso y la palabra exacta, pero esa fue la idea central, esa fue la idea general de que él trató de exponer en esa, ¿cómo se llama? Conferencia que le hizo en una universidad a los estudiantes en ese tiempo. Bueno, eso sería por ahora y bueno, tengo algunas cosas, veo muchas cosas más que les voy a informar muy luego, con respecto también a la carrera presidencial que se viene con muchas sorpresas, sobre todo por una persona que es Johannes Kaiser, que es la sorpresa, casi sin dinero, como muchos partidos políticos, casi sin plata, digamos, logró un récord, muchas firmas, 30.000 firmas logró, pero hay muchas más para su candidatura, lo cual no lo hace dependiente de un partido político o de un acuerdo político. Él puede ir independientemente gracias a esa cantidad de firmas y está subiendo mucho más. En poco tiempo se ha convertido en un récord mundial, digamos, no mundial, nacional. Un récord nacional. Nunca en Chile un partido se había inscrito tan rápidamente y con tantas firmas como el de Nacional Libertario, que es el partido que fundó Johannes Kaiser. Y tiene muchas personas más que están detrás de él, que son muy valiosas según lo que él dice. Bueno, hay que ver cómo funciona eso, hay que ver cómo va la carrera. Esperemos que sea todo justo y que el CERVEL, como siempre hasta ahora ha sido, siga igual y que todo funcione bien en las elecciones, porque así como va pisando muy fuerte Johannes Kaiser. Ya alcanzó a Evelyn Matei. Y dicen por ahí que caballo alcanzado es caballo ganado. Adiós.